esta tarde vamos a dar secuencia a la serie de 1 Corintios por una iglesia madura, por una iglesia que crece a la imagen del Señor Jesucristo y una iglesia que pueda reflejar a Dios como es su propósito. Que nosotros aquí en Madrid, que la Iglesia Bíblica Vida Nueva pueda crecer bíblicamente para poder mostrar a este mundo no a hombres pecadores, pero a un Dios que salva a hombres débiles, a un Dios que quiere mostrarse a través de personas como nosotros. Y para eso quiero pedir que le abráis en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a estar estudiando en esta tarde el versículo 17, parte B del versículo, hasta el capítulo 2, versículo 5. Pero quiero leer apenas el versículo 17 y el capítulo 2 del 1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor: Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nadie me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder y del Espíritu, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oramos. Padre, nos acercamos a ti con temor y temblor para abrir las Escrituras delante de tu pueblo, para que te reveles delante de nosotros, no con palabras de hombres, no con sabiduría de este mundo, no con elocuencia. No queremos que nada se oponga delante de tu cruz, delante de la cruz de Cristo, delante del medio por lo cual tú salvas a los hombres. Que nuestras palabras sean tus palabras, que nuestra vida sea expuesta delante de tu verdad. Señor, te rogamos que en esta tarde exponga nuestros corazones a tu palabra, para que no haya nada entre nosotros que robe tu gloria, sino que podamos usar nuestros dones, capacidades que nos diste para apuntar tu grandeza y la belleza de Cristo a este mundo. Para tu gloria oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas y hermanos, quiero empezar en este sermón con unas preguntas, de modo que podamos reflexionar nuestras actitudes y la manera como pensamos, la manera como estamos actuando en este mundo caído. La primera pregunta es: ¿cuánto de la cultura moderna está afectando tu vida? ¿Cuánto del sistema de este mundo, o de qué forma el sistema de pensar de este mundo está modelando la forma como tú ves el mundo, la vida, los problemas? ¿Cómo el mundo y sus sistemas de valor o de valores están influenciando la toma de decisiones y la forma de vivir en este mundo? ¿Cómo la modernidad afecta tu manera de amar a tu esposo o esposa? ¿Cómo la cultura está afectando tu manera de crear tus hijos? ¿Cómo la cultura afecta tu manera de trabajar en el mundo, en tu servicio?
Hermanos, estamos en un tiempo donde la conciencia individual es venerada y tratada como una semideidad inviolable a la que se debe lealtad en última instancia. Incluso en la iglesia cristiana, en nuestras congregaciones, el culto a Dios corre el peligro de ser ahogado por el culto a la autoestima y a la necesidad de experiencias. Dios muchas veces es alabado en la medida que Él nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Con demasiada frecuencia la iglesia se ha convertido en meras expresiones de los intereses pasajeros de sus feligreses. Sus servicios y planificaciones están en función de lo que perciben, lo que quieren las personas de afuera. Arreglamos nuestros cultos no por lo que dicen las escrituras, sino por un deseo de los miembros o de los hombres que asisten. Lo que quiero decir, hermano, es que cuando reunimos como cristianos cada domingo, no nos reunimos simplemente para tener nuestros devocionales personal juntos. El servicio de la iglesia no es solo un tiempo de descanso. No nos reunimos para orar, cantar, leer las escrituras, como hacemos durante todos los días de la semana en casa, excepto que lo hacemos ahora con gente alrededor porque es más alentador. No venimos a participar de la vida de la iglesia para ser consumidores individuales, como si fuéramos a entrar en un pasillo de supermercado y comprar cosas espirituales para nuestro día a día. No venimos a la iglesia buscando pasillos de lo que queremos y no queremos, para poner en nuestras cestas de compra como hacemos en el Líder o en el supermercado. En realidad, hermanos, nuestra vida personal, cuando nos reunimos como iglesia, como una institución viva, un organismo visible, un cuerpo con la finalidad de exaltar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para hacer esto necesitamos doblar nuestros corazones a la palabra del Señor. Para alabar el nombre de Dios, tengo que dejar mis preferencias de lado y engrandecerle como Él ha pedido que le engrandezca. Cuando empezamos a entender que la iglesia debe vivir para exaltar su Rey, su Dios, de la forma como Él quiere, entonces pasamos de una participación egocéntrica en la iglesia a una vida común centrada en Dios, a lo que Él nos ha llamado para este propio fin. Cuando venimos con el entendimiento correcto de por qué Dios nos ha llamado de un mundo lleno de tinieblas a su luz, entonces es cuando brillamos en un mundo individualista. Es entonces cuando entendemos cuál es el fin de la iglesia. Es que convertimos en la manifestación del Dios vivo a un mundo caído. Y Él nos llama a la iglesia como una forma de vivir los unos a los otros. Y cuando empezamos a vivir esta vida de los unos a los otros para la gloria de Dios, bajo su verdad, es cuando nuestras vidas empiezan a cambiar. Es cuando crecemos. Es cuando realmente estamos obedeciendo el llamado de Dios. Pero para entender esto, debemos entender los obstáculos que enfrentamos para reflejar la gloria de Dios en este mundo. Encontramos una iglesia que ha sufrido mucho para representar a Dios en el primer siglo, a tal punto que el apóstol, el escritor de la carta,
Tuvo que llamarles de niños, carnales, hombres que no podían, no estaban mostrando el propósito por lo cual Dios los había unido. Hemos visto hace 2 semanas que el apóstol Pablo, él había plantado esta iglesia en Corinto, había pasado 1 año y medio trabajando, enseñando las escrituras, el Antiguo Testamento, apuntando para Dios, tanto a judíos como gentiles, los había juntado. Una iglesia que se encontraba en el corazón importante de una ruta comercial en el mundo antiguo. Una iglesia importante para el transporte y el comercio entre el oriente y el occidente del imperio romano y griego. Una ciudad de Corinto, un gran centro comercial con gente entrando y saliendo continuamente en su puerto, atrayendo así una fama de inmoralidad y de muchas religiones. Los hombres que iban para allá llevaban su cultura, sus dioses y llevaban su inmoralidad también. Encontramos una iglesia, una ciudad con una mezcla de culturas, una mezcla de dioses, de ídolos. Y más que esto, encontramos una iglesia coqueteando, jugando con el pecado. Encontramos una iglesia dominada por el paganismo romano y no pudiendo salirse de las hiladas del enemigo. Vemos una ciudad donde la licencia moral y la prostitución era la evidencia de pertenecer a esta ciudad. Pero la iglesia que Pablo montó o plantó alrededor de los años 50 tambaleó bajo todas las influencias de la cultura y comenzó a dividirse por varios asuntos. La iglesia de Corinto, por ejemplo, mostró que era una iglesia donde había personas como nosotros, gruñentas, irritables, infieles, egoístas y cosas peores, demasiado posesivos con las cosas pequeñas y demasiado despreocupados con las cosas grandes, demasiado defensores de sus derechos y intereses y demasiado a menudo ignorantes de la voluntad de Dios. Parecidos como nosotros en nuestro tiempo, una iglesia pequeña, joven, llena de vida, pero también estaba llena de problemas. Porque donde hay gente, personas, hay problemas. Pero Pablo escribe para enseñar a estos hermanos, a esta iglesia y a nosotros también, a venir a Dios, a analizar cómo debe ser una iglesia transformada por el Señor. Cómo debe ser una iglesia, seres humanos, hombres pecadores que luchan contra el pecado. Por eso Pablo nos va a responder en el segundo capítulo acerca de las divisiones, acerca de que miembros estaban arrogantemente levantándose en contra de otros miembros. Y el individualismo de esta iglesia sobresalía del amor y de la fraternidad. Una iglesia, como veremos más adelante, con problemas de pasividad delante de la inmoralidad sexual. Porque una iglesia dividida es una iglesia que ni sabe, ni se da cuenta de la inmoralidad que hay dentro. Hermanos divididos, levando uno al otro delante de los tribunales civiles para resolver sus problemas de diferencias. Pero también Pablo va a escribir a esta iglesia no solamente para corregirles, sino para instruirles cómo debe ser el matrimonio, cómo debe ser la vida general, cómo debe ser el celibato, o cómo debe vivir una persona que no ha casado todavía.
cómo debe ser, cómo debemos relacionarnos con la comida sacrificada a los ídolos y cómo establecer las normas generales para el culto. Como vemos, Pablo está atacando todas las áreas de una vida. Por tanto, no vamos a salir de aquí podendo escapar y diciendo, Pablo no ha escrito algo sobre mí. En algo, Pablo va a decir de tu vida en esta carta. Y debes reconocerte. Debes decir, bueno, quizás Pablo no me está hablando acerca del adulterio, de la inmoralidad sexual, pero él me está diciendo cómo debo cultuar a Dios, cómo debo vivir para ellos. Pero esta iglesia, algunos miembros necesitaban ajustar su fe. Algunos miembros estaban necesitando mirar a las Escrituras de una forma diferente. Estaba el argumento entre ellos del trasfondo, no solo inmoral, pero el argumento de poseer la sabiduría. Sabios segundo los patrones del mundo. Se consideraban sabios y superiores por seguir maestros extraordinarios. Se gloriaban por causa de su maestro que era más sabio, de una elocuencia diferente. Consistía en una competición filosófica, argumentativa entre los miembros de la iglesia. Los miembros estaban siguiendo hombres que tenían la oratoria y la retórica elocuente entre sí, que reunían muchos discípulos alrededor unos de los otros, prefiriéndose quién era el más elocuente, prefiriendo más la elocuencia retórica, más la forma de anunciar la verdad que por el propio contenido de la verdad. Los hombres del primer siglo no son diferentes de nosotros. Buscamos los predicadores más elocuentes. Buscamos los predicadores que hablan y que elevan nuestro ego, nuestro orgullo. Y seguimos a estos hombres y tapamos la verdad, dejamos de escuchar la verdad y abrimos el oído a la mentira porque hablan bien. Algunos de ellos sostenían creencias de sus antiguas filosofías paganas. No podían superar el amor por la sabiduría humana, el amor por la filosofía, el amor por el discurso correcto, el amor por una oratoria elocuente. Querían agregar a sabiduría humana discusiones que probasen su inteligencia y sabiduría a lo que habían hecho por ellos. Y para cambiar estas facciones, el apóstol empieza mostrando que Dios le había llamado a ser santos. Dios había llamado a estos hermanos en el capítulo 1, versículo 1. Pablo había llamado a esta iglesia de Dios, que habían sido santificados, separados para un propósito, para alabar el nombre de Dios. Ahora lo que ellos estaban haciendo en la práctica era apuntarse unos a los otros y decir, yo soy de Él, y no para la gloria del Señor. Estos hombres que Pablo va a decir a ellos en el versículo 5:4, que siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él. Un grupo de hermanos enriquecidos por los dones de Dios, estaban usando sus capacidades para apuntar la gloria y la sabiduría del don y no del dador del don. Hombres usando sus capacidades para disminuir el Creador y levantarse su orgullo. Hombres que se exaltaban entre sí. Por eso en el versículo 10 al 17 Pablo va a decir a ellos que había una esquimata, había entre ellos una división, se habían desgarrado, se habían rasgado, se habían separado, habían diferencias de opiniones, división de juicio, disensiones. Había grupos en lugar de un grupo.
Y con frecuencia se equivale este término a causar que la gente se enfade entre sí, causar que la gente no se guste unos de los otros. Cuando uno y el otro se levanta, el orgullo, la arrogancia se levanta, lo que baja es la humildad y la unidad. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Es natural tener un afecto especial por aquellas personas que te llevaron a Cristo. Es natural amar tu pastor que te está alimentando durante muchos años. Un maestro de escuela dominical capaz de interpretar correctamente las escrituras y apuntarte a Dios. O un anciano o diácono que te ha aconsejado bien y te ha consolado en medio de las tribulaciones. No está mal seguir a estos hombres. Pero lo que está mal es hacer la lealtad a hombres por encima del amor y la unidad de la iglesia. Lo que está mal es convertir en exclusividad egocéntrica y egoísta lo que es opuesto a la unidad. Por eso la espiritualidad produce humildad y unidad, pero la carnalidad produce orgullo y división. Y la única cura para la pelea y la división es humillarse a los pies de la cruz de Cristo. Por eso Pablo va a decir en todos estos 30 versículos que Cristo es la solución. Que humillarse bajo Cristo es la solución para el individualismo y la división. Hermanos, podemos ser de la misma opinión en lo que respecta a la doctrina y las normas de estilos básicos de la vida. No fuimos llamados para ser uniformes, todos andando de la misma forma, todos vestiendo iguales. Lo que somos llamados, todos nosotros somos llamados a poner nuestra mente en las Escrituras y conocer al Dios de las Escrituras. Cuando la iglesia se convierte en una iglesia de la música moderna, la iglesia de este pastor o de aquel educador, cuando la iglesia se transforma en la iglesia del partido político o la iglesia bien adornada, pronto lo que sucede, esto no es la iglesia de Jesucristo. Esto se torna una iglesia que puede ser unida en torno de cualquier tema. Tú puedes venir a la iglesia y estar unido porque un vecino te ha traído, porque tu esposa viene, porque tu esposo está aquí. Pero nunca habrá una iglesia que no se vea afectada por la cultura que le rodea, por quien pertenece a ella. Por esto lo que Pablo está diciendo aquí es que esta iglesia que es santa, lo que debería ser es una iglesia separada del mundo. Para crecernos a la imagen de Dios, para crecernos y reflejar a Dios a este mundo, debemos entender que somos llamados a separarnos del mundo y vivir para Dios. El creyente había recibido sabiduría de Dios para vivir de esta forma. Por eso la razón por que los hombres aman las filosofías y religiones complejas y elaboradas porque atraen el ego humano. Cuando entramos en una iglesia como Corinto podemos ver que lo que le atraía era el ego, era el desafío de entender y hacer algo complejo y difícil. Por la misma razón, algunos hombres se burlan del evangelio. Es simples demasiado simples. Los hombres hoy día van a reírse de nosotros porque el evangelio no te permite hacer nada. El evangelio te dice que tienes que aceptar a Dios con una simple fe, lo que Él ha hecho, no lo que tú puedes hacer. Por eso lo que vamos a ver, que la cruz es una locura.
Porque la cruz aplasta el pecado de la soberbia y el orgullo del hombre, pero también ofrece liberación del pecado y liberación del orgullo. Es en la cruz que somos libres de la tentación del orgullo. Por eso quiero hablar de 3 puntos en esta tarde. El primer punto es acerca de la cruz hecha por tierra la sabiduría humana. Y Pablo, él va a decir en el versículo 17 que Cristo no le había enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con discursos de sabiduría, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. En otra traducción dice, porque no se haga vana la cruz de Cristo. No fue con superioridad de palabra ni de sabiduría que Pablo predicó a ellos. Pablo no fue como los filósofos griegos. Pablo vino en humildad, en temblor, explicando que él lo que vino a hacer fue llamarles de la muerte a la luz por medio de Cristo. Y si el bautismo va a ser algo que va a impedir a los hombres de ver la cruz de Cristo, Pablo va a decir, este no fue mi llamado. Pablo no está en contradicción con Mateo 28, 19, que el Señor Jesucristo dice la gran comisión, ir al mundo, hacer discípulos y bautizarlos. Pablo no está relativizando el bautismo, pero él está diciendo que su objetivo era la predicación, era la salvación de los hombres. Uno de los elementos para ser discípulos es la predicación. No hacemos discípulos bautizándoles. Nadie será salvo por el bautismo, serán salvos por escuchar la palabra de la cruz con fe y arrepentimiento. Pablo añade que la proclamación del Evangelio es más importante que las ordenanzas que el hombre ha exaltado por encima de la palabra. Pablo está diciendo, sin la proclamación de la verdad, nadie será bautizado. Mientras que en el mundo griego romano los oradores eran apreciados y alabados y eran elevados por su brillante retórica, Pablo va a decir a los corintios que evalúan cómo ellos vinieron a Cristo. No fue por palabras arrogantes, no fue por palabras bien hechas, sino fue por la brillante y la sencillez del Evangelio. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo es lo más importante. El Evangelio de Cristo apaga el orgullo. Porque lo mejor, a veces predicamos con unas palabras bonitas. ¿Por qué? Porque socialmente puede agradar a los ricos, socialmente puede atraer personas de bellezas o sociales o niveles sociales más importantes que otros. Usamos palabras retóricas, elocuentes para atraer personas que no son sencillas, que no pueden entender el mensaje. Y era esto lo que los griegos estaban enamorados. Era esto que hoy día también las personas están usando. Este mensaje del Evangelio tiene un contenido. El mensaje del Evangelio no es la belleza de cómo puedo presentarlo. La belleza del Evangelio es la cruz de Cristo. No hay Evangelio si no presento la cruz de Cristo. Si no predico a Cristo crucificado, muerto, derramando su sangre por los pecadores, no he predicado el Evangelio. Tú puedes mostrar un montón de cosas. Tú puedes decir tu testimonio. Tú puedes decir de cuán Dios está haciendo en tu vida. Pero si la cruz de Cristo no está en el medio, de nada va a servir tu predicación. Es la cruz y Cristo crucificado. Pablo estaba preocupado con las divisiones porque se centraba en ellos mismos en lugar de centrarse en aquel que une pecadores.
aquel que puede salvar. Cuando la gente exalta a los ministros y sus habilidades, la cruz destroza el orgullo, la cruz aplasta el orgullo del ser humano. Mientras los hombres están predicando para sí mismo, exaltar su ego, la cruz te destruye y traza la humildad. Y es esto lo que Pablo está diciendo una y otra vez. El verdadero predicador del Señor, de la palabra de Dios, debe predicar a Cristo y tener cuidado para no llamar la atención a sí mismo, sino lo que hacemos cuando predicamos es decir, miren a la cruz, mira a la cruz, miras a la cruz. Es allí donde tú y yo debemos mirar cada día a la cruz de Cristo. Hermanos y hermanas, mira la cruz de Cristo hoy. Quizás estás usando los dones que Dios te ha dado como los corintios para exaltarte a ti mismo y apuntarte para ti. ¡Cuán bueno hablas! ¡Cuán bueno eres! Por eso la pregunta para nosotros como aplicación es, ¿qué hay en tu vida que está quitando la belleza de la cruz de Cristo? ¿Qué hay en tu vida hoy, ahora mismo? ¿Tu estilo de vida? ¿Tu manera de caminar están apuntando para aquel que murió sangrando en la cruz? ¿Tu manera de vivir, de hablar, llama la atención para ti o llama la atención para Cristo y Él muerto en la cruz por tus pecados? Quizás, amigo que nos visita hoy o que nos escucha por internet, no queremos que nada se interponga entre tú y la cruz de Cristo. Y por eso te anunciamos el Evangelio, lo más sangriento imagen que el hombre jamás ha visto, que ha pasado hace 2000 años. Dios Padre aplastó su único Hijo en la cruz para librarte de tus pecados, para librarte de tu arrogancia, para librarte de creer que por tus obras puedes salvarte. Cristo murió en un madero por nuestra culpa, por nuestros pecados. Fue tú y yo que le llevamos a la cruz. Fue nuestra forma de vivir para nosotros que heredamos de Adán y Eva, que llevó a Cristo a morir en una cruz. Por tanto, hoy te llamamos a venir al Señor Jesucristo en humildad, en amor, en arrepentimiento y fe, abandonando toda la esperanza en tus propias manos, abandonando toda la esperanza en ti mismo y creyendo en lo único que te puede salvar, que es Cristo Jesús crucificado, muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Esta es nuestra salvación. Este es el poder de Dios. Pablo no quería que nada se interponga entre este mensaje. Pablo no quería que nada se estuviera entre la cruz y nosotros. Que nada esté. Cuando tú exaltas algo más que la cruz de Cristo, la cruz disminuye y el algo que lo has exaltado, lo disminuye la cruz. Hermanos, que nuestra intención, que nuestra vida, que nuestro propósito sea exaltar la cruz de Cristo. En segundo lugar, podemos ver que la predicación fiel del Evangelio es una paradoja de la sabiduría de Dios. En los versículos 18 al 25, Pablo va a decir que el Evangelio es una paradoja de la sabiduría de Dios. Pablo va a decir porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes los desecharé. Pablo ahora va a embarcar en una discusión bastante larga sobre la sabiduría que los corintios comprendían o entendían que era la verdad. Pablo quiere contrastar lo que parece
que para los griegos y romanos podía salvarles. Pablo no se concentra en la sabiduría del Evangelio en un sentido único, sino que lo que él quiere es desviar a los corintios de su adulación de la inteligencia y el virtuosismo humano para mostrar que lo que es que salva es una sabiduría de lo alto, que no ha nacido con nosotros. Pablo nos lleva a ver que a la salvación, que es la sabiduría de Dios, que es para escapar de la ira de Dios en el día que los impíos irán a perecer. Lo que el mundo para Pablo considera una tontería, en realidad es lo que salva el mundo. Lo que para los hombres es apenas una tolice, algo loco, para Dios es lo que salva. Quizás estás pensando, pero Igor, hay mucho más cosas en la Biblia que quiero aprender, escatología. Quiero aprender un montón de otras cosas. ¿Y por qué Pablo se enfoca tanto en el Evangelio? Hermanos, porque la escatología no te va a salvar. Las ciencias del mundo no te va a salvar. Es solamente la cruz de Cristo que desata el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Es el poder de la cruz que desata las corrientes, las amarrillas, las amarras del diablo que cogía tu vida, que contenía tu vida y esclavizábate por tantos años. Pero la pregunta que debemos hacer a Pablo es: ¿por qué la cruz es una tontería para los incrédulos? ¿Por qué? Pablo va a usar Isaías 29. Y nuestro hermano Rafa nos ha leído que subraya que Dios rechaza la sabiduría humana. Dios ha decidido frustrar la sabiduría de los que pretenden tener conocimiento, tal como hizo en los días de Isaías, donde los corazones estaban lejos de Dios, sus bocas hablaban acerca de Dios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Por eso el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los disputadores de este mundo? ¿Dónde están aquellos los cuales la sociedad aplaude, la cual la sociedad eleva, la cual es la sociedad les llaman de buenos? ¿Dónde están estos hombres cuando hablamos en cuestiones de salvación? No ha llegado a ninguna parte la sabiduría de los filósofos griegos al conocimiento de Dios. Por tanto, Dios les ha desechado. Dios está mostrando por medio de Pablo que la sabiduría del hombre está lejos de Dios. Mientras la sabiduría del hombre lo que dice es: miran a mí, cómo soy bueno. La sabiduría de Dios quiere salvar, libertar, transformar, edificar. Dios deseó y quiso llevar el conocimiento salvador a sí mismo a través del insensato mensaje de la cruz. Mientras que los seres humanos están buscando lo espectacular para conocer a Dios, Dios lo usa lo más fuerte, que es la cruz. Mientras los hombres están exigiendo experiencias, señales, movimientos, manifestaciones de Dios, Dios está apuntando para lo que Él hizo a 2000 años atrás. El apóstol va a declarar que la sabiduría de Dios revelada en la cruz impide que Él sea conocido por medio de la sabiduría humana. Toda sabiduría humana está distorsionada por el pecado. Toda la sabiduría humana está mostrando para algo que no es Dios. Toda la ciencia humana está exaltando a algo que no es el conocimiento de Dios. Aunque son buenos, aunque necesitamos, porque aunque somos cristianos, usamos la sabiduría de este mundo,
Necesitamos la sabiduría de este mundo en un sentido que es Dios que los ha dado. Los científicos, los médicos, los matemáticos están usando un don de Dios, pero para sí mismo. Pero nosotros lo necesitamos. Pero cuando lo vemos, lo que decimos es, tus dones no son para ti, tus dones son para que muestre al único que merece toda la gloria. Es Él que te lo has dado. Por eso entendemos que la sabiduría divina es generosa, es unificadora, da orden y constructiva. Por eso la cruz da una vuelta a la realidad del ser humano. La cruz, lo que considera sabio entre los seres humanos, es en realidad insensatos a los ojos de Dios. Aún la creatividad y la brillantez de los seres humanos condujeran, si pudieran conducir a la salvación, la alabanza correspondería a los seres humanos. Ellos recibían la gloria y podríamos orgullarnos de eso. Pero el mensaje de la cruz se convierte en el único vehículo que transmite sabiduría y poder para llevarnos a una vida con Dios. Hermanos, la sociedad en nuestros días sigue enamorada de diversas filosofías. Nuestra sociedad sigue amando los sistemas filosóficos, aún de los griegos, para entender los sentidos de la vida, los valores. El mundo actual, al igual que en la época de Pablo, está atrapado en la admiración y el culto a opinión humana, a la sabiduría humana, a los deseos y aspiraciones humanas. Los hombres tratan continuamente de entender por sí mismos el significado de la vida, de dónde venimos, a dónde iremos, qué significa y qué puede y debe hacer al respecto. El hombre moderno se ha convertido en la educación y la opinión humana en dioses. A pesar de que las ideas de los hombres cambian, desaparecen, encuentran falta, entran en conflicto, se contradicen entre sí, los hombres siguen confiando en ellas, mientras rechazan la autoridad divina. Y al igual que en la época de Pablo, nosotros mismos podemos ser cautivos a las tendencias del pensamiento humano. Algunos cristianos miran frenéticamente a casi por todas partes, a menos a Dios y su palabra para buscar en sus valores, sus significados, su orientación y ayuda. Añaden a las escrituras ideas y puntos humanos y intentan bautizar ideas y puntos de vista en las escrituras. Y a veces nos preocupamos más por la opinión humana que por la opinión o la palabra de Dios. Utilizando las escrituras, no confiando en ellas. Hoy usamos la palabra, pero no la confiamos. La evangelización, por tanto, no es confiar en la filosofía. La evangelización en el mundo no es confiar en 4 leyes espirituales o principios básicos para la salvación, sino es expresar el discurso, la doctrina de la salvación, la verdad que manifiesta, que presenta la obra salvadora de Jesucristo. La doctrina de salvación por la que Pablo dice aquí, por la palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? Es la doctrina de la salvación. El poder de Dios para salvación no está tanto en el mensaje, no es el mensaje en sí, sino en el hecho de que la muerte del Señor ocupando nuestro lugar como pecadores. Este es el poder. Cuando yo explico a los seres humanos, a los pecadores, a las personas a mi alrededor, quién murió en aquella cruz, qué hizo Cristo, esto expresa la verdad de la cruz. Esto es la sabiduría. El Señor que no dejó su enseñanza a la doctrina de salvación al arbitrio del predicador. Dios no dice cómo, Dios no ha dejado que tú prediques como quieres.
El mensaje que va a salvar a los hombres es la que Dios ha concretado desde antes de la fundación del mundo. La forma como Dios va a traer al pecador es la que Él ha dejado. Por eso la iglesia actual debe darse cuenta y comenzar y convencerse de que la evangelización no es un sermón a segundo nivel, sino la expresión, el lenguaje comprensivo de la obra realizada por Dios a través de Cristo al pecador perdido. La única vía como resultado, conforme a la voluntad de Dios, es la predicación del Evangelio. Esto es poder. Por eso la palabra poder que Pablo usa aquí, él dice, para nosotros los salvos es poder de Dios, es la palabra dinamos, no dinamita. Primero porque no existía dinamita en la época de Pablo, pero la dinamita tiene el poder para explotar el poder de algo momentáneo que ocurre en una explosión que lleva a cabo una dinamita. Pero la palabra aquí, en el tiempo de Pablo, tiene más a ver en el contexto de Pablo. Es una máquina que produce continuamente un poder transformador en la vida de las personas. Y es esto lo que es el Evangelio. El Evangelio predicado en su naturaleza verdadera transforma y manifiesta el poder de Dios continuamente en nuestros corazones. No es continua, no es algo puntual. Lo que el Evangelio está haciendo en mi vida, en tu vida, es que todos los días nos está salvando de nosotros mismos y de nuestros pecados y preparándonos para la gloria. Por esto el Evangelio debe ser predicado todos los días en nuestros corazones. El Evangelio es el poder de Dios en acción, salvando a nosotros continuamente, completamente y constantemente. El Evangelio es el poder dinámico de Dios que produce y genera una energía salvadora. Por eso, hermanos, la proclamación del Evangelio, si no está presente la cruz, se habrá despojado el mensaje de su único valor salvífico. Si quitamos la cruz, el Evangelio está provisto de sus elementos básicos. Y es esto lo que Satanás quiere que tú proclames. Un Evangelio sin cruz. Un Evangelio que no ofenda. Un Evangelio que sea light para que las personas puedan aceptarlo fácilmente. Para que sea agradable a los oídos de las personas. Pero la Biblia va a decir que para los que se están perdiendo, el verbo está en el participio presente. Es una voz activa. Estos hombres en los que se están perdiendo progresivamente están caminando hacia la perdición. Desde su nacimiento hasta su muerte están rechazando todos los días el mensaje de Dios. La cruz para estos hombres es una locura, un mensaje absurdo. Es algo fuera de la lógica y no pueden encajar en su mente no regenerada. Pero el contraste, Pablo va a decir en el mismo los que se salvan, el poder de Dios para los que se salvan. Y también está el verbo en el participio, en una voz pasiva, que demuestra o quiere traducir que el creyente está en el proceso de salvación. Por esto este poder, la salvación del cristiano, podemos decir que tiene tres momentos. En el pasado el creyente fue justificado. En el pasado el creyente fue hecho justo delante de Dios. El creyente es separado de la responsabilidad penal que el pecado requiere. En el presente, la santificación, el creyente está siendo separado del poder del pecado para poder vivir una vida para su Señor. Es esto lo que hace el Evangelio en el presente. Ayer Él te justificó y no necesitas pagar por tus pecados. Pero ahora te estás separando de tu pecado para vivir para Dios. Pero en el futuro,
te transformará gloriosamente y serás a la imagen del Cordero, donde el creyente será separado de la presencia del pecado para que nunca más pueda pecar. Es esto lo que está haciendo el poder del Evangelio en nuestras vidas. Es la cruz, es el poder de Dios para librarnos de la culpa. Es la cruz que me está separando de mí mismo para servir a Dios y dejar de servirme a mí mismo. Es en la cruz que me va a llevar a ser como Cristo. Es la cruz que transforma, tanto que Pablo puede decir, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son las palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo puedes ignorar la verdad de la Biblia? ¿Cómo podemos ignorar esta paradoja de Dios? Un creyente simple, sin educación, sin talento y torpe, que ha confiado en Cristo como su Salvador y sigue fiel y humildemente a su Señor, es mucho más sabio, es mucho más brillante que el doctor en filosofía que se burla del Evangelio. El creyente simple que conoce el perdón, el amor, la gracia, la vida y la esperanza por medio de la palabra de Dios es más sabio que cualquier PhD que por otro lado no sabe nada más allá de sus libros, su propia mente y su propia experiencia. No ve nada más allá de su vida y no puede ser considerado más que un tonto delante de Dios. Pero por último, vemos la sabiduría y la vocación de los cristianos. Pablo va a decir en el versículo 26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar. Hermanos, es interesante. Mientras los corintios, la iglesia, se concentraban en sus facciones sobre sus ministros, porque estaban aficionados por la teoría y la retórica creativa de los seres humanos y el encanto arraigado en su orgullo, Pablo recuerda a ellos que el poder de Dios se revela en el mensaje, el insensato mensaje de la cruz. Y Pablo les recuerda que Dios no les ha salvado por quien ellos eran. Dios no les ha salvado porque eran más inteligentes que los demás. Dios no les ha salvado, o Dios no ha elegido los sabios, los poderosos, los que son algo en este mundo, sino que Él muestra su favor a los necios, a los débiles, a los nada de este mundo, que actúa de una manera que impide la jactancia del hombre. Dios no está por ahí escogiendo a los hombres fuertes. Dios busca a los humildes de corazón, a los débiles. Los corintios son llamados a considerar su vocación, su condición de inferioridad. La palabra quiere decir que el llamamiento aquí no se refiere a la vocación de uno, sino que tiene que ver con la posición de uno en la vida cuando fue llamado a la salvación. Pablo está diciendo a ellos lo que dice Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. En Mateo capítulo 11. Lucas nos va a decir, Jesús le respondió a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5. Literalmente, Dios no vino a llamar a los que son algo según la carne, que tienen un estatus de superioridad en la sociedad humana. Dios no vino a llamar a los hombres de alta clase. Dios no vino a ser una clase alta en medio de su pueblo.
Aunque habían personas como Crispo, Erasto, Estefanas, Chloe, Aquila y Priscila. Eran hombres de alta sociedad. Pablo no estaba diciendo que Dios no los había llamado, salvado a ellos por causa de su alto rango, sino que Pablo estaba diciendo aquí que Dios llama al corazón humilde. Pablo está diciendo que Dios ha elegido a los pobres y a los débiles y a los despreciados para que formen parte de su pueblo. Por eso la elección es un acto de Dios, de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base a los méritos posibles de ellos, sino por su poder y soberano deseo. Dios ha elegido a los humildes. Ahora, ¿quién son los humildes de este mundo? Nadie. Ninguno de nosotros éramos humildes. Todos estamos embarrados con el pecado. Todos éramos orgullosos por nosotros mismos y necesitábamos ser confrontados a la cruz para reconocer quién somos. Por eso Dios mira de lejos al orgulloso y mira de cerca al humilde. Porque esto es lo que hace el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz trae a los hombres a humillarse. Porque es el Espíritu Santo que transforma un hombre orgulloso a un hombre pobre. Y le transforma en bienaventurado. Es el mensaje de la cruz que convierte las expectativas humanas y humilla el mundo. Es la cruz, hermanos, que trae a los hombres al verdadero lugar. No son nuestros estatus ni respeto, sino la humildad delante de Dios. Pero Pablo también declara aquí el propósito de Dios de elegir a los humildes en el versículo 27. Sino que Dios ha escogido el necio del mundo para avergonzar a los que pretenden ser sabios y poderosos. En una cultura grego-romana, el honor y la vergüenza eran dos cosas opuestas. Pablo sigue advirtiendo que los valores de la sociedad secular no tienen nada que ver en la iglesia de Jesucristo. Pablo dice y habla de la vergüenza escatológica. Hoy día, lo que los hombres están experimentando no se compara con la vergüenza que se compararán en el día del juicio final. Dios en el día del juicio lo avergonzará a los poderosos de esta tierra. En aquel día que Él levante todas las naciones delante de su juicio, los hombres serán avergonzados. Y esta vergüenza, dice Pablo, nunca terminará. No está imaginando aquí una vergüenza en el nivel de arrepentimiento, sino una experiencia delante del juicio. Pablo está hablando escatológicamente aquí. Estos hombres serán avergonzados para siempre por rechazar la sabiduría de Dios. Pero en el versículo 28, él va a decir, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo para anular lo que es. Pablo, el verbo que está usando aquí, es uno de los favoritos de Pablo. Significa dejar sin efecto, dejar de lado. Pablo a menudo utiliza este verbo en esta carta. Y Pablo también está pensando en el último día, Dios dejará sin efecto o reducirá a nada los socialmente estimados en la sociedad. Aquellos en que hoy son exaltados, en el día del juicio serán avergonzados y anulados. ¿Por qué Dios pasa por alto a los sabios, a los influentes, a las clases altas, y opta en cambio a salvar lo que la sociedad considera débil? ¿Por qué hace esto? Lo hace para evitar el orgullo humano. Lo hace para que ningún hombre pueda presumir que pertenece a Dios en virtud de su sabiduría, fuerza, nobleza. Esto lo ha pasado con el pueblo de Israel
en Jeremías, que Dios ha dicho a ellos en Deuteronomios, perdón, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no porque vosotros son más numerosos o poderosos que todos los otros pueblos. Os ha querido Jehová, os ha elegido, porque vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Dios ha mostrado eso para el pueblo de Israel y ahora está mostrando también para nosotros que en Cristo, como Él termina el versículo 30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. La justicia o la sabiduría que Pablo está encabezando aquí es la sabiduría que viene de Dios. Él pone primero la sabiduría que ocupa un lugar privilegiado para los corintios, que estaban deslumbrados por la sabiduría humana. Pablo va a decir que la sabiduría de Dios es lo que está transformando el mundo. Es la sabiduría de Dios que transforma nuestra vida. La justicia designa el don de rectitud. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, a través de la cruz, fue hacernos recto delante de Dios. No necesitas pagar más por tus pecados. La justicia que viene de Dios sobre la base de la fe. Esto es lo que está diciendo Pablo. La santificación también es el segundo punto de nuestra vida. Es la sabiduría de la cruz que nos hace sabios, que nos hace rectos delante de Dios. Es la sabiduría de la cruz que nos santifica. Es la sabiduría de Dios que transforma nuestra posición definitiva delante de Dios. Es la santidad que todos los creyentes en virtud de su unión con Cristo somos vistos ahora delante de Dios. El creyente delante de Dios es visto como limpio, puro, santo y sabio. Es la redención que Cristo ha traído a todos nosotros. Entonces, lo que funciona como el antónimo del versículo 29, que él dice para que nadie se jacte. Ahora Pablo va a decir en el versículo 30 que todos los llamados, todos los seres humanos que están en Cristo deben jactarse en el Señor. Nos jactamos no porque somos algo, sino porque Dios hizo algo por nosotros, lo que dice Jeremías 9, 23 al 24. En esto lo que dice el Señor, no se jacte el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en sus riquezas, sino el que se jacte en esto, de que tienen entendimiento para conocerme, de que yo soy Jehová, que ejerzo la bondad, la justicia y el derecho en la tierra, porque en esto me complazco, dice y declara Jehová. La salvación es un don de Dios. Él llama y elige a quien Él quiere. Y Él se glorifica en hombres como tú y como yo. Por esto, hermanos, este pasaje, me siento tan pequeño para predicar todo lo que hay aquí. Es un llamado a humillarnos delante de Dios. Y no solo delante de Dios. Es un llamado a humillarse delante de tus hermanos también. Es un llamado a tener la misma disposición y actitud que hubo en Cristo Jesús. Como dice Filipenses, que no se consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El llamado a nosotros hoy es tomar la nuestra cruz y seguir a Jesús. Es humillarnos bajo la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Isaías nos va a decir, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también
con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes. Dios que vive en lo alto habita con los humildes de corazón, con los quebrantados. Como dice el salmista, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificios de los holocaustos, sino yo te lo ofrecía. No te agrada en holocaustos, sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Dios, tú no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, oh Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces agradarán los sacrificios de justicia. El Señor se deleita en el hombre contrito de corazón y humillado. Hermanos, Dios ha enloquecido el mundo por medio de la cruz. Dios ha destruido todos los estándares de la sociedad. Dios no mide la grandeza como los estándares de este mundo, sino que Cristo, que es la sabiduría de Dios encarnada, Él es nuestro estándar. Cristo es el estándar del mundo. Dios revela su grandeza y su poder a demostrar su grandeza por medio de cosas pequeñas. De acuerdo con Dios, el hombre más grande que ha vivido aparte de Jesús fue Juan el Bautista. No tenía educación formal, ni formación, ni oficio, ni profesión. No tenía dinero, ni rango familiar, ni militar, ni posición política, ni pedigrí social, ni prestigio, ni apariencia impresionante, ni oratoria. Sin embargo, Jesús dice, de cierto os digo, entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. Y Spurgeon va a decir, el poder que está en el Evangelio no reside en la elocuencia del predicador. De lo contrario, los hombres serían los convertidores del alma. Ni se encuentra en el aprendizaje del predicador. De lo contrario, consistiría en la sabiduría de los hombres. Podríamos predicar hasta que nuestras lenguas se pudrieran, hasta agotar nuestros pulmones y morir, pero nunca un alma se convertiría a menos que el Espíritu Santo esté con él y la palabra de Dios para darle el poder de convertirle y humillarle. Hermanos y hermanas, ¿a qué estás confiando el día de hoy? ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Ya depositaste tu fe en Cristo y quitaste tu corazón de las sabidurías del mundo para intentar acercarte a Dios? ¿Dónde están tus escalas de valores? ¿Cómo mide el crecimiento de las personas? El Evangelio no es una puerta de entrada para el reino de Dios, no es solo esto, sino que también es el camino de la verdadera sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Predicas el Evangelio para ti mismo. ¿Quieres ser sabio? Predicas el Evangelio a las personas que están a tu alrededor. Porque si no, la reina del sur se levantará en el día del juicio con los hombres de esta generación y les condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, más grande que Salomón está delante de ustedes, Cristo Jesús. Que la reina del sur no te condenes, sino ven hoy a Cristo en humildad, en reverencia. Ven a Cristo y busque gloria, honra en inmortalidad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, perdónanos por exaltarnos más a nosotros que a ti. Perdónanos por nuestra arrogancia y muchas veces creer que por nuestra sabiduría, inteligencia podemos acercarnos a ti. Perdónanos, Señor,
por amar este mundo y las cosas de este mundo que llevanos a una destrucción y separación de ti más que a Cristo. Padre, necesitamos de ti. Danos una conciencia que necesitamos de tu obra en nuestros corazones. Necesitamos de Cristo. Necesitamos, Señor, de tu ayuda. Ayúdanos a ver el mundo de una forma diferente. Ayúdanos a crecer en tu amor, en tu sabiduría. Señor, edifica tu iglesia, transforma tu pueblo y que la iglesia bíblica Vida Nueva puede ser un pueblo sabio, no porque somos mejores que otros, porque Cristo nos ha perdonado en la cruz del Calvario. Y Cristo es nuestra sabiduría, nuestra santificación, redención. Cristo es nuestra gloria. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.